Bienvenidos a un nuevo video de Finguru. Hoy vamos a hablar de acciones o fondos de inversión, las principales ventajas y desventajas que tienen las acciones frente a los fondos de inversión. En primer lugar, vamos a hablar de la renta periódica. Una cartera de acciones puede generar una renta periódica a través de los dividendos que pagan las acciones. Hay que recordar que no es obligatorio el pago de dividendos y depende de cada compañía si realiza hacerlo o no. Esta ventaja es muy importante porque el dinero obtenido se puede reinvertir en los mismos papeles, en las mismas acciones, o bien que nos genere un cash flow para realizar gastos o lo que nosotros deseemos. En cambio, para obtener una renta regular en un fondo de inversión hay que vender participaciones generalmente, porque no todos los fondos de acciones realizan pagos de dividendos. Hay que verificar eso cuando uno se suscribe al fondo. Entonces, siempre las acciones pueden llegar a tener un cash flow a través de los dividendos y los fondos de inversión no necesariamente. Otro punto importante que podemos mencionar son las comisiones más bajas que presenta el mercado de acciones. ¿Por qué? Porque las comisiones que se pagan por mantener una cartera de acciones o bien por comprar o vender estas acciones suelen ser mucho más bajas que las de un fondo de inversión. Punto decisivo, lo podríamos llamar, en la rentabilidad final obtenida. En tercer lugar, podemos mencionar el efecto manada en los gestores de fondos. Se llama así a la tendencia que tienen los gestores de fondos a realizar la misma gestión o tomar las mismas decisiones en los mismos momentos del mercado. ¿Cuál es la consecuencia? Fácil de deducir. Es que la mayoría de los gestores realizan una gestión muy pasiva y todos toman las mismas decisiones en el mismo momento, obteniendo resultados muy similares, casi siempre inferiores, según estudios que se han realizado en el tema. En cuarto lugar, la libertad total para invertir o no que nos puede dar una acción frente a un fondo de inversión. Nosotros, por nuestra parte, compramos y elegimos las acciones. Entonces, el inversor no tiene ninguna restricción a la hora de elegir las acciones en las cuales desea invertir. En cambio, el fondo de inversión o el gestor del fondo de inversión no solo tiene que estar siempre en el mercado, comprando, vendiendo, sino que tiene una serie de estatutos o de principios determinando qué activos puede invertir y cuáles no, de acuerdo a su liquidez, el volumen, las calificaciones de riesgo, etc. También hay otra libertad que refiere al inversor individual frente a los fondos, que habla de que no siempre tiene que estar comprando o vendiendo en el mercado, cosa que el gestor de fondos siempre tiene que estar haciéndolo porque puede estar en búsqueda de liquidez, porque hay posiciones, gente que ha decidido vender su participación en el fondo. En cambio, el accionista no, puede hacer, comprar o vender cuando lo desee, según lo que él entienda o pueda llegar a interpretar el mercado o el consejo que reciba. Otra cosa importante es la agilidad que un inversor individual puede obtener al comprar una acción frente a un fondo. Un inversor puede entrar y salir las veces que quiera de un mercado, en cualquier valor, comprar una acción hoy, venderla, comprarla mañana, permanecer largo tiempo o no, cobrar los dividendos, y sus puntos operados suelen ser muy inferiores y pequeñísimos para el mercado, entonces es fácil operar en ese mercado. En cambio, los fondos de inversiones se mueven con volúmenes mucho más altos, que lo que sucede es que para desarmar una posición o para ganar una posición pueden tardar días, inclusive hasta semanas, para hacerlo en forma prolija sin que se afecte el valor del activo en el mercado. Y obviamente tiene que influir en el precio y a veces obtienen peores precios por esta masividad de cantidad de volumen. Por otra parte, generalmente la mayoría de los fondos emulan índices bursátiles, por lo que ignoran muchas empresas que no pertenecen a ese índice. Entonces, deja fuera empresas muy buenas o que pueden tener un gran potencial de crecimiento porque no tienen una liquidez determinada o porque no tienen una calificación determinada, no cumplen requisitos para ser incluidas dentro de ese fondo. En cambio, el inversor individual continúa con su libertad de elegir qué empresa sí, qué empresa no, y sus pequeñas cantidades de inversión. Los índices no son una selección de los valores más sólidos y rentables, sino de los más líquidos y con mayor capitalización bursátil. Y a esos son los que intentan emular los fondos cuando arman sus carteras de inversión. Por otra parte, los índices bursátiles no reflejan los dividendos pagados. ¿Por qué? Porque si los índices bursátiles incluyeran el valor de los dividendos pagados en sus montos, en sus valores, su capitalización sería mucho más alta de lo que es el día de hoy.
Para más información no te olvides de visitarnos en www.fin.guru. Anótate para recibir nuestras newsletters, así estás al tanto de todo lo que está sucediendo. Nos vemos en el próximo video.